Hola, muy buen día. Espero que estén bien, estimados estudiantes. Hoy tenemos lunes 20 de febrero del año 2023. Hoy vamos a entrar pues a la clase de educación cívica y vamos a hablar de un tema muy interesante, como son los derechos y los deberes que tenemos como personas. Los derechos y los deberes, como bien ustedes lo saben, no sé si algunos lo comprenden, pero un derecho es un beneficio que nos garantiza la constitución de una república, en este caso nuestra República de Honduras. Todas las constituciones de las repúblicas garantizan derechos a los ciudadanos, podemos mencionar algunos, como derecho a la vida, etcétera, que más adelante vamos a estar hablando. Mientras tanto, tenemos deberes que son obligaciones o responsabilidades que tenemos como ciudadanos, como niños, como personas, dentro de la Constitución de la República o, por decirlo, en todos los reglamentos que rigen diversas instituciones. Por ejemplo, existen derechos y deberes del trabajador, derechos y deberes de los docentes que se enmarcan en el Estatuto del Docente hondureño, etcétera, etcétera. Existen distintos derechos de diversas índoles, pero en este caso nos vamos a concentrar en los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, como niños, como jóvenes, como personas adultas que pertenecemos a una determinada región. Mientras tanto, hablamos de que derechos y deberes es algo recíproco, es decir, de que yo necesito cumplir con mis deberes y obligaciones para que pueda obtener mis derechos. Es así entonces que comprendemos ya que es un derecho, ¿verdad? Derecho decimos que es un beneficio y deber es una obligación o una responsabilidad que tenemos nosotros. Pero ¿por qué son importantes los derechos y los deberes en nosotros? Es importante porque nos ayudan a vivir de esa manera justa y digna, sabiendo de que nosotros, desde el momento que nacemos, nosotros tenemos el derecho a vivir dignamente, a vivir de esa manera justa y segura. Eso nos garantiza los derechos y los deberes si nosotros los cumplimos y si se nos hacen cumplir también. Vamos a proseguir y hablar, a mencionar algunos de los derechos que tenemos nosotros. Uno de los primeros derechos y fundamentales, desde el momento que nosotros nos fecundamos en el vientre de nuestra madre, desde que estamos en el vientre de nuestra progenitora, pues ya obtenemos el primer derecho y es el derecho a la vida. Por lo tanto, los estados deben de crear mecanismos para lograr la sobrevivencia de las personas, especialmente aquellas mujeres que están en periodo de gestación y que traen un fruto en su vientre. Desde ese momento los estados necesitan crear esos mecanismos para lograr la sobrevivencia de las personas. Además, se debe de proteger a las personas en contra de aquellas enfermedades letales que puedan atentar en contra de la vida o de la sobrevivencia de la sociedad, específicamente de la nación de la cual estamos hablando, en este caso Honduras. Uno de los derechos también fundamentales que podemos mencionar es el derecho a la salud, por lo que el Estado estaba en la obligación de crear un sistema de salud pública. En este caso, en nuestra Honduras tenemos eso. Aunque el derecho a la salud quizás no es un tanto gratuito totalmente, pues si usted se va al centro de salud, a un hospital, a usted lo manda con una receta y desde ese momento usted tiene que costear sus medicamentos, pero este derecho a la salud es inviolable y todos nos merecemos a mantener nuestro cuerpo saludable a través de esa atención que se nos pueda dar desde el sistema de salud pública. Un derecho fundamental que todos tenemos es el derecho también a la educación, que todos nos merecemos formarnos académicamente. En nuestro Honduras, nuestro país, tenemos un sistema nacional de educación pública y vamos a decirlo de que sí tenemos educación gratuita desde el primer nivel de educación básica, segundo nivel, tercer nivel, que va desde el séptimo a noveno grado, pero también tenemos educación gratuita
hasta el ciclo de diversificado, lo que nosotros conocemos como bachillerato. Ya podemos obtener un grado académico, un título académico a través del Sistema Nacional de Educación Pública, y también tenemos educación gratuita hasta en el nivel superior, como es en las universidades públicas con las que contamos. Ahí se brinda educación gratuita pública, y por lo tanto podemos obtener nuestros grados académicos a través del Sistema Nacional de Educación Pública. Un derecho fundamental que nosotros tenemos es el derecho también a la recreación como niños, al derecho a la expresión, pero a la libertad de expresión, perdón, pero hablar de libertad de expresión no es de que nosotros vamos a vulnerabilizar con nuestra opinión los derechos de los otros. No, la libertad de expresión es expresar nuestras opiniones, nuestras perspectivas, nuestros pensamientos sobre algún tema, pero no es que vamos a afectar los derechos de otras personas. Y algunos de los deberes que nosotros tenemos es, por ejemplo, el respeto a la Constitución y a las leyes, reconociendo de que si nosotros violentamos una de estas leyes, o por ejemplo la Constitución de la República, se nos puede sancionar con la privatización de nuestra libertad que nosotros gozamos que es un derecho el cual nosotros gozamos. Entonces, nuestros deberes, uno de los más importantes es respetar nuestras leyes que rigen la Constitución de la República, que nos rigen como ciudadanos o como hondureños hablando. Entre otros deberes que nosotros poseemos es el deber a pagar nuestros impuestos, por lo que sería un poco utópico ir por ejemplo, a nuestra alcaldía y reclamar por qué no nos arreglan nuestras carreteras, por qué no se nos hace esto y lo otro, si no pagamos nuestros impuestos. Entonces, todo esto es algo recíproco, es decir, de que me das y yo te doy. O sea, necesito cumplir con mis obligaciones para poder obtener mis derechos, o que se me cumplan los derechos. Uno de los deberes que, por ejemplo, nosotros podemos mencionar como que tenemos como jóvenes, respetar a quienes nos rodean, respetar a las personas mayores. Si nosotros tenemos derecho a la educación, pues nuestro deber va a ser cumplir con nuestras tareas o con nuestros trabajos que nos enmienden nuestros profesores, nuestros docentes. También podemos mencionar diversos deberes que tenemos en el hogar, por ejemplo, ayudar a nuestro papá, ayudar a nuestra mamá. Contamos con diversos deberes, como yo les digo, dependiendo del ámbito en el cual nosotros nos desenvolvamos, sea profesionalmente, sea civilmente, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar a nuestra actividad evaluativa. La actividad se titula Hablando con imágenes. Lo que yo le voy a presentar en la diapositiva son ciertas imágenes, y usted lo que me va a hacer es que me va a escoger cualquiera de esas imágenes, y usted me va a explicar por qué escogió esa imagen y cuál es el derecho que se está respetando en esa imagen. Vamos a comenzar con la primera. Necesito voluntarios para que puedan iniciar con esta actividad. Ok. Imagen número 2. Okay. Uno de los derechos que se está respetando, así es el derecho a vivir en bienestar, como todos los seres humanos nos merecemos desde el momento, les digo yo, desde que vamos creciendo y nos vamos desarrollando en la vida. Necesitamos vivir en bienestar. Ustedes, como saben, en nuestra Constitución de la República, específicamente en el título número 3 de las Declaraciones de Derechos y Garantías, en el capítulo número 4 de los derechos del niño, artículos 119 al 126, se nos habla de los derechos de los niños que poseen ustedes como personas. Además, en el artículo 124 dice de que a todo niño se les debe de respetar y se debe de protegerle de cualquier tipo de trata. Otra de las imágenes, en la imagen número 3,
En la imagen número 3, aún el artículo mismo 124 dice que los niños deben de trabajar a la edad mínima adecuada, es decir, de que ningún niño debe trabajar, sino que los padres son los obligados a mantenerlos y a proveerles el alimento y la educación y la salud, etcétera, etcétera. Imagen número 1. Uno de los derechos que se le priva ahí a esos niños es el derecho a la alimentación. Por eso es que lo vemos desnutridos, y estos niños desde esa situación no se van desarrollando de la manera tanto física ni psicológica adecuada. Y en la imagen número 4 lo que vemos es a un niño privado de su libertad, de su recreación, y eso lo condena la misma ley, la misma prisión. El niño está en el derecho de poder gozar de sus libertades y de su recreación en los ambientes agradables. Bien, esto ha sido la actividad de aprendizaje, más vamos a la actividad evaluativa. Como tarea, lo que ustedes me van a hacer es que me van a cotejar una lista de derechos y deberes que poseemos los ciudadanos, que puedan ser niños, jóvenes, etcétera, etcétera, pero que nos encierra como ciudadanos. Usted me va a hacer una lista de esos derechos y deberes, y a los mismos les va a agregar una imagen que represente ese derecho y ese deber. Por ejemplo, si es el derecho a la vida, usted lo que me va a colocar o a pegar o a dibujar es a un bebé o a una madre en gestación. ¿Entendimos? Bien, esto ha sido todo por hoy. Los espero el día de mañana. Muchas gracias.